Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us. This is the Spanish portion of today's briefing, October 20th. We have Diana presenting. Diana, when you are ready. Thank you so much, Kim. Ok, hola y buenos días y gracias por unirse a la sesión informativa. Hoy compartiré los puntos que dio la doctora Barbara Ferrer el día de ayer. La directora médica jefa Rita Sengol no estuvo presente ayer, por lo tanto comenzaré con unas actualizaciones sobre la viruela del mono y luego daré las actualizaciones sobre las métricas de COVID-19. También repasaremos los resultados de un análisis de datos reciente que estudia las tasas de mortalidad en el condado de Los Ángeles y cómo han cambiado durante la pandemia. Y finalmente, ya que sabemos que muchas personas aún se ven afectadas por el COVID-19, hablaré sobre los tratamientos y los medicamentos y también los refuerzos que tenemos disponibles. First slide, please, Kim. Comenzamos con una breve actualización sobre el brote de viruela del mono en el condado de Los Ángeles. Hasta el día 20 de octubre de 2022 se han reportado 2,149 casos en el condado de Los Ángeles, con 120 en Long Beach y 29 en Pasadena. En el condado de Los Ángeles, los casos nuevos siguen siendo principalmente entre hombres gay y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Y en la edad promedio de casos se mantiene en 35 años. Dado que la mayoría de las personas con viruela del mono han tenido una enfermedad leve a moderada, nuestra tasa de hospitalización sigue baja, con el 5% de los casos en el condado de Los Ángeles, o sea, 100 personas hospitalizadas desde el comienzo del brote. A medida que seguimos respondiendo al brote, es útil observar el patrón de casos a lo largo del tiempo. Nuestros últimos datos de tendencias de casos de viruela del mono por fecha de episodio se muestran aquí en nuestra curva EPI. Las barras azules indican el número de casos diarios y la línea de tendencia rosa indica el promedio diario de 7 días. Como podrán ver aquí, ha habido una disminución fundamental en los casos de viruela del mono. Hace 2 meses, nuestro promedio de casos de 7 días fue de 35. Un mes después bajó a 19 y al 8 de octubre esto bajó a un promedio de 5 casos, que es el número más bajo que hemos tenido desde principios de julio. Estas disminuciones son consistentes con una tasa de crecimiento más lenta en los Estados Unidos y en otros países. Nos sentimos alentados por estos descensos y seguiremos trabajando con socios comunitarios para garantizar que los residentes tengan acceso a información correcta y a tiempo sobre la viruela del mono, así como las vacunas y el tratamiento. Al pasar el tiempo, hay muchas pruebas que muestran que las vacunas y el tratamiento antiviral son medidas de protección clave que pueden proteger a las personas y ayudar a frenar la propagación de la viruela del mono en el condado de Los Ángeles. Hay un amplio suministro de vacunas Jynneos disponibles y con la ayuda de muchos proveedores de atención médica y socios comunitarios, el condado de Los Ángeles tuvo un acontecimiento en la primera semana de octubre al administrar más de 100,000 dosis de la vacuna. Hay varias opciones para vacunarse con sitios en todo el condado. Los residentes pueden ir sin cita previa a un sitio de vacunación público o pueden hacer una cita en la página web que se llama myturn.ca.gov para vacunarse con un proveedor o un socio comunitario cercano. Se publica una lista de estos sitios en nuestro sitio web de Viruela del Mono y los residentes también pueden llamar a nuestro centro de llamadas a el número 1-833-540-0473 para obtener referencias. Además, tenemos el medicamento antiviral Tecovirimat, o conocido como TPOXX, que también está disponible fácilmente para tratar a personas con enfermedades graves o complicaciones de la viruela del mono y a personas que están a riesgo de padecer una enfermedad grave.
Este medicamento está disponible para pacientes elegibles en más de 500 sitios en todo el condado. Los residentes, proveedores y socios pueden visitar a nuestro sitio web sobre la viruela del mono a la página ph.lacounty.gov/monkeypox para acceder a una variedad de materiales educativos sobre la viruela del mono en varios idiomas que hablan sobre los síntomas, las pruebas, la vacunación, el tratamiento y otros temas. También pueden ver la curva EPI y los últimos datos demográficos de vacunación y del uso de TPOXX en el panel de datos de viruela del mono en nuestra página web que se actualiza todos los viernes. Next slide, please. Para darles una descripción general de la situación sobre COVID, comenzaremos a ver las líneas de tendencia más recientes que muestran nuestros casos, admisiones hospitalarias y las muertes en el condado de Los Ángeles. En esta gráfica, la línea de tendencia verde muestra el promedio de 7 días de número de casos reportados diariamente y se mide utilizando el eje vertical a la izquierda. Durante la semana pasada, se reportó un promedio de poco menos de 920 casos por día, una disminución muy pequeña del 3% con respecto al promedio de 950 casos reportados la semana pasada. El promedio de 7 días en el número de ingresos hospitalarios diarios se muestra en la línea anaranjada y se mide utilizando el eje vertical de la derecha. El descenso en esta métrica ocurrió desde principios de octubre. La semana pasada hubo un promedio de 66 admisiones por día, una ligera disminución de las 73 admisiones por día la semana pasada. La línea azul en esta diapositiva muestra el promedio de 7 días de muertes reportadas diariamente y se mide por el eje de la derecha. Esta métrica no ha cambiado mucho, con un promedio de 10 a 12 muertes reportadas por día, tanto esta semana como la semana pasada. Mandamos nuestras condolencias a las personas de nuestra comunidad que han sentido y continúan sintiendo estas pérdidas. Sabemos que el impacto es grande y envío mis deseos de sanamiento y paz. Next slide, please. Usando el marco de niveles comunitarios de los CDC, el condado de Los Ángeles permanece en el nivel comunitario bajo por octava semana consecutiva. Nuestra tasa de casos semanales disminuyó aún más la semana pasada a 63 casos por cada 100,000 personas. Si la tasa de casos sigue disminuyendo, el condado puede pasar de una transmisión sustancial a una transmisión moderada en los próximos días. Las cifras que están viendo aquí para la tasa de ingresos hospitalarios por COVID-19 y la proporción de camas siendo ocupadas por pacientes con COVID también bajaron ligeramente. 8 semanas en el nivel comunitario bajo es significativo y refleja una transmisión reducida. Mantener la transmisión lo más bajo posible requiere que todos tomemos medidas sensatas como vacunarnos, reforzarnos, hacernos la prueba cuando tengamos síntomas, aislarnos cuando tengamos COVID y usar una mascarilla y hacernos la prueba si fuimos expuestos. Next slide, please. Como recordatorio, hay 8 señales de alerta temprana que monitoreamos regularmente. Desde principios de septiembre, la mayoría de los indicadores han sido clasificados como de preocupación baja. Nos complace reportar esta semana que la cantidad de brotes en las aulas de escuelas de kinder transicional al grado 12 han disminuido y ahora se trasladan a la categoría de preocupación baja. La semana pasada reportamos 11 brotes en las aulas de kinder transicional al grado 12 y esta semana tuvimos 7 brotes. Seguiremos observando este número, pero nos sentimos más tranquilos al ver este progreso. La cantidad de brotes en los centros de enfermería especializada pasó de categoría de preocupación
media, con 13 brotes reportados esta semana frente a los 7 reportados la semana anterior. Queremos señalar que en los centros de enfermería especializada, un caso positivo entre los residentes se considera como un brote. Tenemos este umbral bajo a propósito, sabiendo que hay personas con alto riesgo de infección grave en estos entornos y queremos tomar todas las medidas posibles para frenar los resultados graves. Next slide, please. La semana pasada presentamos por primera vez este gráfico que muestra las concentraciones virales en las aguas residuales. La línea azul es un promedio ponderado de la concentración viral en las 4 plantas de tratamiento de aguas residuales, ponderado por la población atendida por cada planta. Las plantas de tratamiento incluidas son las de Lancaster, Tapia, Hyperion y la planta conjunta de control de la contaminación del agua, y este reporte es del 29 de mayo al 8 de octubre. Por segunda semana consecutiva, la concentración viral es de 2% de la concentración máxima observada en julio, lo que nos coloca en la categoría de preocupación baja. Si vemos que este número supera el 30% de la concentración máxima, eso nos colocará a la categoría de preocupación media, y al 60% o más nos pondría en la preocupación alta. Esta pequeña nivelación indica que estamos viendo una disminución sustancial en las concentraciones de aguas residuales, lo que probablemente significa que la transmisión viral ya no está disminuyendo. Next slide, please. Y mientras tratamos de anticipar los cambios que podrían contribuir a un aumento repentino de invierno, estamos prestando mucha atención a los reportes semanales de las cepas del virus que circulan en el condado de Los Ángeles. Los datos disponibles más recientes muestran que Omicron BA.5 sigue siendo la subvariante dominante, pero parece estar representando menos muestras secuenciadas gradualmente, lo que indica que otras variantes podrían volverse más dominantes en el futuro. Para la semana que terminó el 1 de octubre, el 88% de los casos secuenciados fueron BA.5 en comparación con el 91% de la semana anterior y casi el 93% a principios de septiembre. Estos cambios son pequeños, pero podrían indicar el comienzo de crecimiento de otras cepas. Seguiremos investigando y observando los cambios en múltiples sublinajes del virus. BA.4.6, representado aquí en este gráfico por las barras amarillas, aumentó al 5.7% de los casos secuenciados frente al 3.8% de la semana anterior. Este es el porcentaje semanal más alto de BA.4.6 que hemos visto hasta la fecha aquí en el condado de Los Ángeles. BF7, que se muestra en el azul brillante en la parte superior de las barras, también aumentó y está representando el 2.8% de las muestras secuenciadas en la semana más reciente. Les recordamos que BF7 es un descendiente de BA.5. Esta semana agregamos 2 cepas descendientes de BA.5 a esta diapositiva, la BQ1 y la BQ1.1. Actualmente, ambos sublinajes se encuentran en niveles muy bajos en el condado de Los Ángeles, con solo un total acumulado de 7 muestras de BQ1 y 3 muestras de BQ1.1 detectadas. Sabemos que en todo el país los CDC estiman que esta semana que BQ1 y BQ1.1 representan el 11% de los casos frente al 3% de hace 2 semanas. BA.2.75, mostrado aquí por el verde pálido en la parte inferior de las barras, representó el 1.2 de las muestras en la semana más reciente, un aumento de 0.5 de la semana anterior. El BA.2.75.2, un descendiente del BA.2.75, se ha mantenido estable y está representando el 0.2%
de las muestras por semana en las últimas 3 semanas. Tengan en cuenta que hasta ahora solo ha habido un total de 7 muestras secuenciadas de BA2.75.2 en el condado de Los Ángeles. No se está reportando ninguna muestra secuenciada del XBB que se está propagando rápidamente en Singapur y en India. XBB es recombinante de dos sublinajes de BA2. Investigadores de la Universidad de Beijing han encontrado evidencia de que puede evadir las protecciones de anticuerpos desarrolladas después de una infección de BA.5. Todavía no conocemos todas las implicaciones de esto. Actualmente, los CDC han reportado sobre XBB actualmente los CDC no han reportado sobre XBB en su sitio web, ya que no se ha detectado al menos 1% de las muestras a nivel nacional. Todas estas cepas son versiones nuevas de Omicron que continúa mutándose para tratar de obtener una ventaja de crecimiento. Algunas de estas mutaciones hacen que sea más fácil evadir la inmunidad previa, lo que significa que muchos de nosotros podemos volver a infectarnos, incluso si nos infectamos previamente con una cepa de Omicron a principios de este año. Y aunque no existe un riesgo inmediato, dado el número relativamente bajo de muestras secuenciadas en estos nuevos sublinajes en el condado de Los Ángeles, aún debemos estar atentos. Algunos de estos sublinajes tienen una mayor ventaja evolutiva de sus predecesores, lo que significa que son más contagiosos y también que pueden desplazar a otras variantes de COVID en circulación y pueden romper protecciones como infecciones previas y vacunas. Con un virus que muta a frecuencia, es importante rastrear hasta los cambios más pequeños. La buena noticia es que los refuerzos actualizados bivalentes de Pfizer y Moderna contienen la proteína pico de BA4 y BA5 y esperamos que esto brinde una buena protección contra esas variantes y contra las cepas de BQ. Next slide, please. Una de las razones por la que seguimos animando a todos a los que viven y trabajan en el condado de Los Ángeles a que tomen precauciones de sentido común es porque los estudios recientes muestran que el COVID-19 ha tenido un impacto enorme en nuestra salud. Recientemente compartimos información que muestra mayores riesgos asociados con infecciones repetidas y con el COVID prolongado. Salud Pública acaba de completar un análisis de datos que examina las tasas de mortalidad de COVID no relacionadas al COVID también en el condado de Los Ángeles. El análisis estudia 4 periodos de 6 meses, de enero a junio, del 2019 al 2022. El uso de los primeros 6 meses de cada año nos permite incluir el 2022 en el análisis. A la izquierda podrán ver la tasa de mortalidad de todas las causas, de todas las causas o muertes por cada 100,000 personas. El azul claro indica las muertes no relacionadas con el COVID y el rojo representa las muertes por COVID entre el año 2019 al 2022. Durante el periodo de 10 años que finalizó en el 2019, antes de la pandemia, la tasa de mortalidad de todas las causas se había mantenido bastante estable y vimos una ligera tendencia a la baja. El hallazgo más impresionante que podremos ver en esta diapositiva es que cuando comenzó la pandemia, la tasa de mortalidad de todas las causas de muerte para la primera mitad del 2020 saltó de aproximadamente 298 muertes por cada 100,000 personas a casi 336 muertes por cada 100,000 personas. Y en el 2021 saltó mucho más a casi 400 muertes por cada 100,000 personas. Durante la primera mitad del 2022, la cifra se redujo a unas 336 muertes por cada 100,000 personas, pero cada
pero sigue siendo sumamente más alta en comparación con la cifra del 2019. Puede ver en las áreas que se muestran en rojo que la gran mayoría de estos aumentos en la mortalidad por todas las causas se debieron a las muertes por COVID, pero esas muertes no representan todo el aumento. La pandemia del COVID también pudo haber provocado muertes por otras causas debido a la demora en la atención médica para tratar otros malestares, el desbordamiento de los sistemas de salud o la preocupación de la gente de acudir al médico y correr el riesgo de ser expuesto al virus. En el invierno del 2020 al 2021 vimos un gran aumento durante el primer año de la pandemia, y el invierno de 2021 al 2022 hubo otro aumento con un número aún mayor de casos. Un punto clave que nos gustaría señalar es que incluso con más casos en invierno del 2022, del 2021, las muertes por COVID-19 fueron más bajas en esta segunda oleada invernal. Esto es probablemente se debe a que el invierno pasado tuvimos más herramientas previas, herramientas para prevenir enfermedades graves. Incluso tuvimos refuerzos, pruebas de antígenos y tratamientos. Y aunque no se muestra aquí en esta diapositiva, también vimos los cambios en las tasas de mortalidad dentro de diferentes grupos de edades. Y si bien las tasas de mortalidad asociadas con COVID han sido más altas entre residentes mayores, este análisis encontró que los adultos jóvenes tuvieron un mayor aumento en las tasas de mortalidad que los adultos mayores cuando comparamos la cifra del 2022 con las del 2019. Por ejemplo, la tasa de mortalidad para todas las causas del 2022 es de 29% más alto para jóvenes de 18 a 29 años, un 36% más alto para personas de 30 a 49 años en comparación con sus respectivas tasas del 2019. Y por contrario, la tasa de mortalidad para todas las causas en el 2020 frente al 2019 es 12% más alta para personas de 50 a 64 años, 15% más alta para personas de 65 a 79 años y 6.6% más entre los mayores de 80 años. También encontramos que la tasa de mortalidad, específicamente de muerte por COVID en el año 2022 entre la comunidad latina y negra, es de casi el doble en comparación con la tasa entre la comunidad asiática y blanca. Con suerte, estos datos nos permiten entender que el COVID-19 ha causado una enorme pérdida de vidas. El análisis completo de la comparación de tasas de mortalidad, incluso desgloses por edad, raza, etnia, ya está disponible en la página web de ubicaciones y datos demográficos que se puede ver en la pantalla, que dice ph.lacounty.gov, diagonal media, diagonal coronavirus, dialogal a locations.htm, que aparece en la pantalla. Next slide, please. También podemos usar esta información para comparar las tasas de mortalidad de enfermedades específicas como COVID, enfermedad coronaria, diabetes, neumonía, influenza durante los primeros 6 meses del 2019 al 2022. Para cada año, la tasa de mortalidad más alta por causa se muestra en el color púrpura. Por ejemplo, puede ver aquí que en los primeros 6 meses del 2019, en el año antes de la pandemia, la enfermedad coronaria fue la primera causa de muerte, poco más de 51 muertes por cada 100,000 personas. El año siguiente, durante los primeros 6 meses del año 2020, la enfermedad coronaria siguió siendo la principal causa de muerte con una tasa similar de alrededor de 52 muertes por cada 100,000 personas. Y aunque el COVID solo comenzó a propagarse
rápidamente en marzo de 2020 se convirtió en la segunda causa principal de muerte inmediatamente durante los primeros 6 meses del año 2020, lo que resultó en 28 muertes por cada 100,000 personas. En el 2021, COVID fue por mucho la causa principal de muerte, causando casi 96 muertes por cada 100,000 personas, mientras que la enfermedad coronaria continuó siendo responsable por casi la misma cantidad de muertes, alrededor de 51 muertes por cada 100,000 personas. Durante la primera mitad del año 2022, la enfermedad coronaria volvió a ser la causa principal de muerte, seguida de cerca por COVID como la segunda causa de muerte. Tengan en cuenta que para todos los años que fueron mostrados, la mortalidad por diabetes, influenza y neumonía fueron mucho más bajas. En lo que va del 2022, la tasa de mortalidad por COVID-19 es más de 4 veces mayor que la tasa de mortalidad por neumonía e influenza combinadas. Next slide, please. Para reducir las tasas elevadas de mortalidad asociadas con COVID, tendremos que realizar un mejor esfuerzo utilizando todos los recursos disponibles para protegernos contra las enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Si bien las vacunas y los refuerzos desempeñan un papel fundamental, los tratamientos y el medicamento también pueden desempeñar un papel importante. Hay 4 tratamientos distintos contra el COVID-19 que los proveedores de atención médica tienen disponibles para tratar a las personas con síntomas de COVID. El tratamiento específico que elijan para tratar a un paciente dependerá de varios factores, incluso el historial médico del paciente y la respuesta a otros medicamentos. 2 de los medicamentos que se toman en casa por vía oral, es decir, por la boca, y los otros 2 se administran mediante a una infusión intravenosa o por inyección en un centro de atención médica. Un proveedor de atención médica siempre debe evaluar a un paciente antes de que se pueda recetar y administrar un tratamiento. Muchas personas califican y pueden beneficiarse de estos tratamientos y es posible que no se den cuenta que existen. Puede ser elegible para estos medicamentos para tratar el COVID-19 si tiene síntomas y una prueba de COVID positiva y corre un riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Los factores de riesgo incluyen tener 50 años o más, tener una condición de salud subyacente que lo ponga en mayor riesgo, no estar al día con las vacunas o el no estar vacunado. Esto incluye a personas que están embarazadas, que fuman o fumaron en el pasado, que tienen diabetes tipo 1 o 2 o que tienen sobrepeso o un historial de cáncer. Si tiene síntomas de COVID y resultó positivo, consulte con su proveedor de atención médica lo antes posible para conocer sus opciones. 3 de los tratamientos son lo que llamamos medicamentos antivirales. El primero que se puede ver aquí en la pantalla es el Paxlovid. Es para adultos y niños de 12 años en adelante. Este medicamento se toma por vía oral en casa y debe iniciarse dentro de 5 días después de los síntomas. En los ensayos clínicos tuvo una tasa de eficacia del 88% en la reducción de la hospitalización o la muerte. También aquí tenemos el Remdesivir. Se puede administrar a adultos o niños a partir de los 28 días de edad. Y con todos estos medicamentos debe administrarse lo antes posible dentro de 7 días después de la aparición de los síntomas. Este medicamento se da por vía de infusión intravenosa y debe administrarse en un centro de atención médica durante 3 días consecutivos. Remdesivir ha señalado una tasa de eficacia del 87% en la reducción de riesgos de hospitalización o muerte por COVID. Aquí también tenemos a Molnupiravir, que es para adultos solamente y se puede tomar en casa en forma de píldora.
Al igual que el Paxlovid, el otro medicamento en píldora, si se toma dentro de 5 días después del inicio de los síntomas, es efectivo para reducir la probabilidad de hospitalización o muerte por COVID. Podrá notar una tendencia aquí. La clave es hablar con un proveedor de atención médica y comenzar esos tratamientos lo antes posible si tiene síntomas. El cuarto tratamiento que tenemos disponible es el Bebtelovimab, y este es un anticuerpo monoclonal para el COVID-19 que está disponible para las personas de 12 años en adelante como una sola inyección intravenosa. Debe administrarse dentro de 7 días después del inicio de los síntomas y ha demostrado que reduce la carga viral bastante. Las tasas de eficacia de este cuadro no deben interpretarse como una clasificación de qué tratamiento es más efectivo. Estos tratamientos se probaron en diferentes momentos, probablemente con diferentes variantes presentes y en diferentes poblaciones. El mensaje principal debería de ser que todos estos son efectivos para combatir el COVID-19 y protegen a aquellos que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave. Estos tratamientos no son un reemplazo para las vacunas y los refuerzos. La mejor manera de evitar los síntomas graves y la posibilidad de tener COVID a largo plazo es hacer todo lo posible para evitar la infección en el primer lugar. Sin embargo, las cosas pasan y estos tratamientos son invaluables en nuestro kit de herramientas para combatir los resultados graves. Next slide, please. A lo largo de la pandemia, a lo largo de la pandemia, los vecinos más afectados han sido los que viven en zonas con menor nivel de seguridad de salud, es decir, con mayores riesgos hacia la salud y con menos recursos. Como resultado, hemos trabajado arduamente para asegurarnos que los tratamientos y medicamentos que salvan vidas sean más accesibles en las comunidades con menos recursos para asegurar la salud. En esta diapositiva se muestra la cantidad de dosis de tratamientos y medicamentos que se toman por vía oral contra el COVID que se han administrado y los que están disponibles actualmente en todo el condado utilizando el índice de lugares saludables, o sea, HPI por sus siglas en inglés, para agrupar las comunidades. El índice de lugares saludables o HPI clasifica la seguridad y la salud en una área geográfica mediante a la evaluación de varios factores que afectan la salud y la esperanza de vida. Las comunidades que se encuentran en el primer cuartil del HPI tienen menos recursos para afirmar la salud, y las que se encuentran en el cuarto cuartil del HPI tienen más recursos. Podrá ver que a lo largo de la fila superior se han administrado 50,000 dosis de tratamiento y casi 300,000 están disponibles actualmente en las comunidades con menos recursos. En estos mismos vecindarios con una mayor carga de enfermedad, hay 43 sitios de pruebas donde la gente puede hablar con un proveedor de atención médica o un farmacéutico si tiene síntomas, hacerse la prueba si aún no lo ha hecho y si son elegibles, obtener una receta para recibir un tratamiento contra el COVID-19. Según el último reporte de los proveedores, más de 85,000 dosis de tratamiento administradas por vía oral están disponibles en el condado de Los Ángeles. Next slide, please. Y para aquellos con mayor riesgo de enfermedad grave, existe una manera segura y fácil de obtener una consulta, atención médica y una receta para recibir tratamiento si tiene síntomas de COVID sin salir de su hogar. Telesalud le permite hablar con un proveedor utilizando su teléfono. Si es elegible para el tratamiento y su proveedor de atención médica lo recomienda y prescribe, se puede solicitar una receta a su farmacia local o se puede enviar una por correo al día siguiente. Su proveedor habitual puede tener servicios de telesalud disponibles y si no los tiene o si usted no cuenta con un proveedor habitual,
puede llamar al servicio de telesalud de salud pública al número que aparece en pantalla, que es el 833-540-0473, que está abierto los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 8:30 de la noche. El servicio de telesalud de salud pública y los medicamentos que se ofrecen son de forma gratuita. Una infección por COVID-19 puede ser muy fuerte y queremos asegurarnos de que todos sepan que esta opción está disponible. No tiene que salir de casa, puede descansar, recuperarse y no correr el riesgo de infectar a otras personas. Lo importante es que se comunique con su proveedor o utilice nuestro servicio de telesalud lo antes posible después de que comiencen los síntomas, especialmente si usted tiene mayor riesgo. Nuevamente, estos tratamientos funcionan mejor cuando se toman al inicio de los síntomas lo más pronto posible. Next slide, please. Y antes de cerrar, nos gustaría actualizar la información sobre los refuerzos del otoño disponibles para señalar que ayer la vacuna de Novavax fue aprobada por el FDA para usarse como refuerzo en adultos. Por lo tanto, ahora hay 3 fabricantes de vacunas de refuerzo disponibles y animamos a todos a que obtengan su refuerzo lo antes posible, especialmente antes del posible aumento en los casos. Pfizer y Moderna ofrecen refuerzos de ARNM bivalentes que están formulados para brindar protección contra la cepa original de COVID-19 y la variante Omicron. Novavax es una vacuna tradicional a base de proteínas, similar a la vacuna del hepatitis B y del herpes zóster, formulada por la cepa original de COVID-19. Sin embargo, es muy probable que brinde cierta protección contra Omicron o sea una buena opción para las personas que no pueden o que no quieren recibir una vacuna con ARNM. Para esta Novavax está aprobada para el uso como refuerzo en adultos. Para niños de 5 años en adelante, el refuerzo actualizado de Pfizer ya está disponible y el refuerzo de otoño de Moderna ya está disponible para los niños de 6 años en adelante. Y si ya pasaron 2 meses o más de su serie primaria o su último refuerzo, es elegible para la vacuna de Pfizer o Moderna y puede recibir el refuerzo de Novavax si ya pasaron 6 meses o más. Puede ser que la marca de su serie primaria y la marca de sus refuerzos sean distintas. Lo más importante es que se vacunen y que reciban su refuerzo cuando sean elegibles. We're closing now, Kim. Se aprecia que el riesgo de transmisión del virus del condado de Los Ángeles haya disminuido bastante en los últimos meses. Para muchos en nuestra comunidad, esto facilita la participación en las actividades que disfrutamos tanto y que nos sentamos con menos miedo o preocupación. Sin embargo, también somos conscientes de que hay miles de residentes en el condado de Los Ángeles que aún tienen un riesgo elevado de enfermarse gravemente si se infectan. Muchas de estas personas son miembros de la familia, compañeros de trabajo y nuestros vecinos. Tenemos herramientas que cuando todos las usamos, creamos una capa adicional de protección para las personas que corren mayor riesgo. Esperamos que a medida que nos acerquemos a los días feriados y al clima más frío, cada uno de nosotros siga haciendo su parte, quedándose en casa si está enfermo, haciéndose la prueba cuando esté expuesto o enfermo o al reunirse en espacios cerrados con otras personas con alto riesgo y que aprovechemos los nuevos refuerzos y que aprovechemos los nuevos refuerzos que protegen contra Omicron. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank you, Kim. Thank you, Deanna, and thank you to everyone who watched. As a reminder, our media partners can send their questions into our media inbox at media@ph.lacounty.gov. Thank you again. We'll see you next week.